A veces estamos en un descanso en el trabajo o estamos en un vuelo largo y queremos distraernos, por ejemplo, haciendo un origami. Y no tenemos muchas herramientas para cortar un papel. Hola, mi nombre es Manuel Herrera de Manuel de Papel. En este video te enseñaré 3 trucos locos para cortar o para separar un papel y sin usar tijeras. Uno, sin herramientas. La primera es la más básica y no es necesario alguna herramienta. Iniciamos doblando el papel y lo que debemos hacer es asentar bien el doblez con esta parte de la uña o con un plegador. Ahora invertimos el pliegue y hacemos el mismo procedimiento. Hay algunas personas que le aplican saliva por todo el doblez con el fin de que sea más fácil el siguiente paso. Con la otra mano sujetamos el otro extremo del papel e iniciamos a tirar con suavidad hasta empezar a rasgarlo. Notamos que los bordes no son rectos y alcanzamos a ver algunas fibras que sobresalen del borde del papel. Aún así, tenemos listo el papel para empezar a trabajar. 2. Corte con hilo. Si eres malo rasgando, esta opción te puede servir, sobre todo si estás en un vuelo, ya que no permiten objetos cortopunzantes. Esta segunda manera consiste en cortar con un hilo. El hilo que vamos a emplear debe ser resistente. Si por cosas del destino no lo es, puedes usarlo doble. El hilo debe ser más largo que el papel que vamos a cortar. Debe sobrarnos como mínimo 7 centímetros a cada lado del papel. Doblamos el papel e igualmente asentamos el doblez. Podemos utilizar la uña o también un plegador. A continuación ubicamos el hilo dentro del papel, teniendo en cuenta que salga los extremos del hilo más allá de los bordes del papel. Sostenemos firmemente el papel con una mano. Con un dedo de la misma mano sostenemos un extremo del hilo y con la otra mano alamos el hilo firmemente de esta manera. Vamos cortando sin parar desde un extremo al otro. Debemos de tener mucha precaución en la última esquina del corte. Como vemos, los bordes están algo irregulares. También depende del tipo de papel que uses, pero funciona. Ya sabes, si vas a tomar un vuelo largo, lleva algo de hilo contigo. 3. Corte ninja. Es la técnica que más utilizo para trabajar, porque es rápida y realiza un buen corte. Para esta técnica usamos este tipo de cúter o bisturí, o como quieran llamarlo. Recomiendo que la hoja esté bien afilada. Antes de todo, evita estar distraído. Debes de tener los 5 sentidos activos. Presta mucha atención y sigue los pasos como yo lo indico para evitar un accidente. Si casualmente eres un menor, dile a un adulto que lo haga por ti. Igualmente debemos de hacer un doblez y lo asentamos muy bien. Tomamos el bisturí, sacamos toda la hoja metálica. La ponemos en medio de las 2 capas de papel, con el filo que tiene con dirección hacia el doblez. Presionamos ligeramente y sin quebrar la hoja metálica. Mientras tanto, con la otra mano presionamos un poco las capas de papel, pero que me permita desplazar la hoja metálica. Seguidamente ponemos el cúter en este ángulo y lo deslizamos hacia adelante cortando el papel. Si no tiene un buen filo, rasgará el papel. Para que nos quede un buen corte debemos presionar adecuadamente el papel. Por seguridad retraemos la hoja metálica. Vemos que los bordes quedan rectos y listos para trabajar. Es importante que practiques varias veces para que te vuelvas hábil y cortes mucho mejor. ¿Y tú, conocías alguna de esas formas de cortar papel? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos para que aprendan igual que tú. Y recuerda, crea tu mundo, dobla tus sueños.